Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a todos a nuestra videoconferencia semanal en larouchepac.com, una videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Estamos a 30 de mayo del 2014 y me acompaña en el estudio Dennis Mason. Vamos a empezar con nuestra pregunta institucional de la tarde, que dice lo siguiente. Señor LaRouche, como usted sabe, el señor Poroshenko ha sido elegido presidente de Ucrania y tomará posesión la semana que viene. Vendrá a reunirse con el presidente Obama y con dirigentes de Europa y luego se reunirá con el presidente ruso, Putin. Si usted estuviera en una posición para asesorar al señor Poroshenko, ¿cuál sería su asesoría? Muy bien. Yo tengo un concepto incompleto del asunto porque vamos a tener que esperar para ver qué son estas reuniones y a ver qué resulta, porque este es un asunto complicado. Hay un cambio en toda la situación en Europa continental, en Europa central y occidental. Francia, con lo que ha ocurrido en el ataque a Gran Bretaña, que realmente es un ataque, quiere decir que Francia y Alemania, Francia de manera muy clara con este tipo de cosas, pero Alemania también con mucho de lo que está pasando en Alemania y lo que potencialmente está por ponerse a prueba en Italia. Quiere decir que estas tres naciones, que son el núcleo de Europa Occidental, han asumido una posición de una lucha calificada en contra del sistema británico, cierto tipo de lucha, porque estos son los oponentes nacionales principales, y cuando ellos asumen una posición en contra de Gran Bretaña, esto quiere decir que están atacando desde adentro al imperio británico. Entonces, no hay una solución de esta pregunta como tal. No hay, porque también tenemos que entender que lo que Putin está haciendo, hay que ver los acontecimientos que están ocurriendo. No traten de tomar una parte, una rebanada de la historia, una rebanada del planeta, para así definir las políticas en cualquier parte del planeta en base a una región cualquiera, porque estamos hablando ahora de una estructura global. Tenemos el desarrollo de la relación entre China y Rusia e India ahora. Ahora, estas son tres naciones en Eurasia, que ahora son las principales potencias en Eurasia. Luego tenemos la situación de Europa. Tenemos tres naciones en Europa que están atacando, golpeando a Gran Bretaña, pero no explícitamente, lo están haciendo implícitamente, y eso a veces es mejor que explícitamente, porque de manera implícita da un poco de espacio de maniobra para poder manipular los temores del enemigo, y a veces eso es útil. Y todo esto quiere decir que estamos en una situación estratégicamente donde lo que sí está claro, con una excepción, pero una cosa que lo que está claro es que el Imperio Británico está ahora en una situación difícil, porque hay dos partes del mundo eurasiático que ahora están en cuestión. Y resistencia en contra del Imperio Británico se está expresando. A la vez, estamos al borde de una crisis inminente de rescate interno que azotará desde Europa Occidental hasta Estados Unidos en toda la región del transatlántico. Estamos llegando a un punto de crisis porque una explosión al estilo del rescate interno en la región del transatlántico tendría un efecto absolutamente caótico en cuanto al planeta en general. Así es que así varias cosas se aclaran. El problema del planeta no llegará a una solución salvo de una manera, yendo hacia
o una guerra termonuclear, o buena parte del planeta, que exterminaría a la mayoría de la gente. Y por el otro lado está la opción de Glass-Steagall dentro de Estados Unidos, que no es una situación o solución adecuada, pero sí es una amenaza al Imperio Británico. La gente en Estados Unidos, en el Congreso y demás, todavía no entienden nada de la realidad. Viven en un mundo de fantasía. Están asumiendo que lo que desean o lo que desea este Obama, que es un donadie. Obama es un donadie, simplemente es una persona malhumorado, no tiene contenido útil, no tiene propósito útil, solo es un títere del Imperio Británico y de la Reina Británica. Y el Imperio Británico está en gran problemas. Ahora, bajo tales circunstancias, hay muchas incertidumbres que plantea todo esto, pero una cosa que se debe recalcar, y es que si hay un viraje incorrecto, una vuelta incorrecta, resulta la guerra termonuclear. Entonces, lo que pasa en esta negociación en cuanto a una situación afirmada, pero todavía no clara de la situación de Ucrania. Eso no está resuelto, lo de Ucrania. Ahí hay un elemento de un bluff. Y sabemos cómo opera Putin. Él no opera sino estratégicamente. Él no opera tácticamente, opera estratégicamente. Entonces, he ahí la situación. Lo que nos debe preocupar es no distraernos con cuestiones como esto de Ucrania en este momento. No hay que distraernos. Es una situación abierta que no se sabe a ciencia cierta lo que va a pasar y cómo va a reaccionar. Ucrania misma quizás no sepa cómo va a reaccionar. Hay varios tipos de opciones potenciales. No existe algo de la que se pueda llegar a una deducción final. Entonces tenemos que pensar esencialmente en el cuadro más amplio que no se encuentra en un lado específico, una parte del planeta. Lo que es significativo es que hay una consolidación de una tríada en la región de Asia, una tríada dominante en el continente de Europa Occidental. Tenemos Estados Unidos y sus intereses, que eso no está resuelto, porque Estados Unidos y sus intereses no se resuelve hasta que nos saquemos a Obama del cargo. Y mientras tanto, y también tenemos el problema del desplome tipo rescate interno que afecta a toda la situación. Esta situación no se presta a una interpretación simplemente táctica en cuanto a las relaciones regionales. Ahora estamos hablando de un tema estratégico global y si no se entiende el concepto de estrategia global, entonces no se sabe nada de lo que está pasando. Bueno, siguiendo sobre ese asunto en cuanto a este terremoto que ocurrió la semana pasada en la política europea, en general se vio un rechazo abrumador del euro y de la agenda de la troika de austeridad. Tomó la forma de victorias electorales absolutamente sin precedentes para varios partidos que previamente habían sido simplemente partidos minoritarios, pero que surgieron de la noche a la mañana para volverse los partidos más grandes en sus respectivos países. Ahora, estos países en realidad vienen de todos lados del llamado espectro político, pero lo que los une es su oposición común al sistema moribundo del euro y a la dictadura de Bruselas y de la troika. Ahora, lo que usted acaba de recalcar ahora es lo que pasó en Francia. Y lo que vimos en Francia fue una victoria verdaderamente dramática del Frente Nacional de Marine Le Pen, que ganó el 26% del voto para el Parlamento Europeo, que es 4 veces el voto de lo que habían obtenido el 6% en las elecciones previas del 2009. Y con esto llegaron en primer lugar
lugar, comparados con un voto abismal de simplemente 13% para el actual partido gobernante, el Partido Socialista de François Hollande, que llegó en tercer lugar. Vimos lo mismo en otros lados también. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el partido UKIP anti-euro, que es el partido de la independencia del Reino Unido, de Nigel Farage, ganó 28%, que es el doble de lo que habían recibido en la elección previa de la Unión Europea. Y esta es la primera vez en más de un siglo que ninguno de los dos principales partidos, el laborista o el conservador, llegó en primer lugar en una elección nacional. En Irlanda, el partido Sinn Féin ganó su victoria electoral más grande desde 1918. Entró en primer lugar en elecciones locales y también en el Parlamento Europeo, haciéndolos ahora el partido más grande de Irlanda, y esto abre también la discusión de lo que antes era inimaginable, de que el mismo Gerry Adams se vuelva el primer ministro en el futuro próximo. Y podemos seguir haciendo la lista. En Grecia, el partido anti-austeridad Syriza de Alexis Tsipras ganó 27% del voto. En Italia, el partido 5 Estrellas de Beppe Grillo salió en segundo lugar con 21% del voto. Y tengo que mencionar que todo esto ocurre a la vez que Keisha Rogers contendió en el estado de Texas, y no obstante los esfuerzos de la casta gobernante del Partido Demócrata, que ganaron una victoria pírrica porque Keisha Rogers mostró lo que valía como candidata con el voto que obtuvo en esa situación. Entonces creo que lo que une a estos partidos en Europa es su oposición a la dictadura asesina del euro y el impulso que tienen para defender la soberanía de sus respectivos estados nacionales. También hay que notar que los líderes de la mayoría de estos partidos personalmente han pedido el restablecimiento de la ley Glass-Steagall por nombre, incluyendo a Marine Le Pen, Nigel Farage y también a Alexis Tsipras. Así que queda claro que hay una nueva configuración política que se está estableciendo en Europa, y sé, Lyndon, que tú has recalcado la importancia de lo de Francia, en particular cuanto a la muerte del sistema del euro y algunos de tus antecedentes con las redes gaullistas en Francia, que se remontan décadas atrás. Lo que quiero preguntar es que con esta nueva configuración política, ¿cuál debería ser la verdadera política, el verdadero futuro de Europa en relación a los acontecimientos de China, Rusia y su relación con Eurasia en general? Bueno, la respuesta estratégica es: hay que sacar a Obama de la presidencia de Estados Unidos. El proceso de quitar a Obama del cargo sería suficiente para eliminar ya sea la amenaza de una guerra termonuclear a nivel mundial o la amenaza de la misma. Porque sacar a Obama puede ser lo que active una guerra termonuclear, pero más probable, si se hace bien, sería el fin del peligro de una guerra termonuclear. Así que ese es el punto decisivo aquí. Ahora, lo que se está viendo de otra manera, como comentaste, tomemos el caso de Le Pen y su partido. Este es un grupo que yo los conocí, estaban en contacto, su padre estaba en contacto conmigo y trató de reclutarme a que participara en algunas de sus cosas, pero él se volvió algo excéntrico en los juegos que jugaba. Pero de todas maneras hubo un significado en todo eso. Pero lo que pasó es que cuando surgió el control británico de Francia, y eso es lo único que se puede decir de Francia, Francia cuando se volvió un apéndice del Imperio Británico bajo el Partido Socialista. Entonces, lo que había pasado antes de la formación socialista, porque también estuve en medio de todo eso, yo tuve conexiones con el movimiento gaullista de Charles de Gaulle
en Francia. Y acuérdense que lo que hicimos en el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica, mi conexión era con la parte francesa, los gaullistas, esa parte que era muy significativa en esa situación. Lo que pasó es que cuando los británicos tuvieron éxito en lograr que un agente, una pieza británica, entrara como jefe del régimen soviético, hubo un cambio en la política de lo que era lo que quedaba del sistema soviético con quienes yo negociaba por parte de Estados Unidos a nombre del presidente Reagan. En la política de la Iniciativa de Defensa Estratégica, lo que hicieron los británicos que metieron rápidamente a un tipo con antecedentes húngaros que también era una pieza política de los británicos. Y a él lo hicieron el jefe, el mandamás del sistema soviético, y eso cambió la política y todo se volcó en una dirección contraria y Estados Unidos respaldó eso en contra del presidente Reagan, porque acuérdense, la política que yo impulsaba era la política del presidente Reagan, aún antes de que se le eligiera como presidente. Esto representaba el legado del presidente Franklin Roosevelt, que todavía estaba vivo, y el liderato de Reagan. Lo clave fue su conexión a los antecedentes de Franklin Roosevelt. Y Roosevelt, que lo sometieron a un asesinato que no lo mató, pero que formó parte. Y el caso de Reagan, el intento de asesinato de Reagan fue parte del mismo proceso del asesinato de Kennedy y su hermano, solo que en el caso de Reagan, pues no murió. Un tipo fuerte resistió, pero lo dañaron. Y todo este proceso produjo un cambio, básicamente con la familia Bush en el centro, un cambio para mal. No cambio para bien, pero cambio en una dirección muy mala. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces ahora tenemos una situación donde está el grupo de Wall Street, que es una extensión inmediata del Imperio Británico. Wall Street es un producto imperial británico, no es una institución patriota estadounidense de ninguna manera. Es más, si pudiéramos eliminar a Wall Street, ¿sabe lo que pasaría? Primero, la mayor parte del dinero de Estados Unidos que dice que tiene deuda desaparece inmediatamente, rápidamente. La mayor parte de lo que dicen contablemente que son los activos monetarios de Estados Unidos desaparecería. Pero la parte que desaparecería es la parte que vale la pena que desaparezca. Así es que lograríamos la bancarrota de los super especuladores que han creado esta montaña especulativa superinflacionaria. Entonces la eliminación de Wall Street y lo que representa, nada más para aclarar, hay que tener cuidado con esto, porque Wall Street hoy día incorpora bancos que realmente eran bancos, que realizaron su actividad como deberían hacerlo los bancos bajo la ley de Estados Unidos, pero lo que llegó fue la especulación hiperinflacionaria. Y si se colapsa eso, que es la verdadera especulación de Wall Street, de repente la deuda combinada de la gente de Estados Unidos y demás, de repente se reduce dramáticamente porque no ha habido ningún crecimiento neto real de la economía de Estados Unidos desde principios de los 1970. No ha habido ni un momento de verdadero crecimiento neto físico económico en Estados Unidos. Es más, ha habido una reducción que se acelera en la capacidad físico-económica real de Estados Unidos. Así es que Estados Unidos es una nación empobrecida que vive bajo control de un gordinflón llamado Wall Street. Entonces tenemos un problema grande aquí, que no es cuestión de averiguar, es cuestión de decir qué es lo que se tiene que hacer. No, alguna persona misteriosa va a causar que esto ocurra. Todos los pronosticadores tipo Wall Street, ni hay que tomarlos en cuenta.
Yo soy mucho mejor que ellos, que todos ellos en esta cuestión. ¿Por qué? Porque yo acepto la realidad de lo que es la situación económica como una situación físico-económica, no un problema monetario o monetarista, porque el sistema monetarista está por estallar. Entonces, si estalla el sistema monetario y si se permite que eso continúe, entonces habrá guerra termonuclear. Porque mientras Wall Street, como es Wall Street hoy día, mientras sigo eso, entonces ese factor de control de Wall Street, del gobierno de Estados Unidos, especialmente en las últimas 2 presidencias, que quiere decir 3 periodos de gobierno y más de Estados Unidos, desde que salió Bill Clinton de la Casa Blanca, eso es malvado, eso es puro mal. Y George Bush, el mismo George Bush, el Bush padre, que ahora no hace nada serio, también es un factor en todo esto. Entonces, la cuestión es lo que va a determinar el futuro. Lo único que puedo hacer es reducir para ustedes cuáles son las opciones para lo que son las posibilidades para el futuro. Yo digo, lo que hay que hacer es hundir a Wall Street, deshacernos de Obama, y entonces no habrá guerra. Y lo que ocurrirá a la vez es que se eliminará los billones de dólares de proporciones altas de deuda que están sentadas encima de Wall Street. Con eso se colapsa todo lo que es la parte especulativa de Wall Street, los billones de dólares de especulación, y se reduce a Wall Street a las partes constituyentes básicas, que serían los bancos, que en realidad son bancos, aún con todos los defectos y problemas que tienen, porque luego rápidamente ocurriría es que se eliminaría por completo, por acción de gobierno, del gobierno federal de Estados Unidos, por unas leyes muy simples, simple en términos de lo que significa, y eso desplomaría los reclamos totales respecto a la economía de Estados Unidos, porque se eliminaría la superdeuda, pero lo que quedaría serían bancos que habían en parte cómplices de Wall Street. Luego se pasaría por un programa de 4 pasos que he planteado aquí antes. Lo primero que hay que hacer es que se apruebe el regreso a la ley Glass-Steagall. Eso no resuelve todo. Pero esto va al asunto de resolver el problema de la amenaza, porque si se le dice al pueblo de Estados Unidos que vamos ahora mismo a Glass-Steagall, eso cambiaría todo. No resolvería el problema, pero sí cambiaría todo. Eso pondría en bancarrota a Wall Street, y es por eso que Wall Street está haciendo lo que está haciendo. Por eso el Partido Republicano hace lo que hace. Eso es lo que estaba haciendo el Partido Republicano al juntar a los demócratas en contra de la campaña de Keisha en Texas, por ejemplo. Todo eso hay que hundirlo. Una vez que hayamos regresado a Glass-Steagall, luego estamos en una posición para hundir a Wall Street, porque en ese momento el elemento especulativo desaparece, porque simplemente es un juego de dinero falso, es un juego de dinero falso a escala mundial. Y si uno dice que ese dinero falso ya no se puede negociar, ¿qué pasa con este jueguito? Nos quedamos con la economía real, que tiene elementos reales, a diferencia de este sistema puramente monetario y especulativo. Pero eso quiere decir que se tienen que hacer cambios, porque ya no hay, al reducir la deuda de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos en general, pero lo que queda es que ya no tienen con qué construir. Entonces se requiere un sistema de crédito creado para respaldar a Glass-Steagall. Y hay 3 niveles particulares de reformas particulares que se tienen que realizar de inmediato para fortalecer la realidad de los éxitos de Glass-Steagall. Y eso pondría a Estados Unidos inmediatamente, no en una situación de riqueza, pero sí en una trayectoria ascendente, cuando ha estado en una trayectoria descendente para el pueblo y la economía de Estados Unidos desde el viraje que ocurrió con el desplome
que ocurrió empezando de 1968-71 en adelante, que es cuando yo entré en este asunto de forma en serio. Entonces, si ponemos las cosas de esa manera, no preguntas simples, sí o no, entonces existen opciones. Ahora, opciones quiere decir que uno tiene que tomar decisiones. Y la decisión que se tiene que tomar son cambios en la trayectoria actual hacia una trayectoria diferente. Un cambio de dirección. Y ese es el tipo de cosa que a mí me gusta hacer. Muy bien. Como dijo Matt anteriormente, este martes pasado, Keisha Rogers logró el 28% del voto en su elección de desempate para el Senado como demócrata en Texas. La participación fue muy baja. Del lado republicano solamente hubo 750,000 que votaron y del lado demócrata nada más 190,000. Y el Partido Demócrata trató y logró suprimir el voto para no producir un candidato ganador, sino para tratar de definir quién perdería contra los republicanos. Ahora, después de la elección Keisha escribió una declaración, voy a leer un poco, dijo: la guerra para derrotar al enemigo de la humanidad no termina aquí. Nuestra lucha por una república renovada debe continuar por el interés del futuro. La victoria de las que se regodean los demócratas leales a Obama y a Wall Street el 27 de mayo fue una victoria pírrica en el que su método para lograrla, suprimir el voto, los va a perseguir en el futuro, cuando los votantes los rechacen por su falta de disposición a enfrentar la crisis real que enfrenta nuestra nación. Sin contenido alguno, ni fuente de inspiración. ¿Cómo se puede confiar en ellos para hacer frente al desafío que se les presenta? Con Texas agonizante, azotado por la sequía, sin alimentos, en bancarrota financiera y abandonado sin una verdadera misión científica para superar esas amenazas. Nuestra identidad, dijo, debe venir de crear el futuro. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos cuál será el siguiente paso que daremos para continuar la lucha para forjar el futuro. Con la campaña que hicimos, cambiamos la discusión política en esta nación, haciendo accesible a todo mundo la verdad sobre los crímenes de Obama para hacerle juicio político, a la vez que les presentamos una solución bien fundada, y hubo muchos que decidieron responder a esto. La única manera de ganar guerras y lograr una victoria sobre el enemigo histórico de nuestra nación, que tiene su sede hoy en la City de Londres, es por medio de un pensamiento estratégico, flanqueándolo. Algunas batallas se ganan y otras se pierden, pero al final, la victoria definitiva vendrá de la pelea por salvar a la humanidad de manos de un imperio agonizante, cuya intención es destruir la identidad de la mente humana verdaderamente creativa, la cual es capaz de dominar y resolver cualquier problema que se nos presente. La victoria sobre ese enemigo no viene de un voto. La victoria sobre ese enemigo se obtiene cambiando y transformando a la población, llevándola al nivel en que puedan entender el potencial creativo que Dios les ha dado para que se hagan realmente responsables por ser instrumentos del Creador, puesto que somos a imagen del Creador, para que podamos continuar ese proceso de la creación dominando el universo. Ahora, esa declaración se puede encontrar en la página web de su campaña. Y quiero decir que uno de los elementos de su campaña que no pudieron suprimir fue que ella colocó la cuestión del juicio político en contra de Obama en el centro de la discusión del Partido Demócrata. Y eso no pueden hacer caso omiso de ese asunto. Ahora, Keisha está en California, donde Michael Steger tiene una campaña para el Congreso Federal en San Francisco y van a tener una reunión de cabildo abierto para la elección este martes que viene. Y al igual que con la campaña de Keisha, su campaña encuentra resonancia con la población que quiere un cambio en la dirección de la nación. Él está retando a Nancy Pelosi, que sí ha hecho todo lo que le ha pedido Barack Obama, que es odiado recientemente por el pueblo de Estados Unidos. Entonces eso no es muy popular que digamos. Las campañas de Keisha y Michael muestran lo que es el liderato y cómo se cambia la historia
desafiando la opinión popular y desafiando la oligarquía que ha mantenido control del sistema político por mucho tiempo. Me gustaría que responda a esta situación aquí con nosotros, por favor. Bueno, yo cambiaría lo planteado en varios aspectos. Hay varios puntos que considerar, porque la cuestión normal de la heroína Juana de Arco, ella no es Juana de Arco, solo en el sentido que tiene el espíritu de Juana de Arco, pero les puedo decir, sin lo que nosotros hicimos y lo que yo hice con ella y otras personas con el comité político con ella, no hubiéramos tenido un éxito como la que tuvimos en la campaña de Texas, porque la mayor parte de la organización como tal no tiene la orientación para ganar elecciones. Lo que tienen es que son oportunidades que esperan que se les dé cierto crédito y ganancia, pero no están pensando en la cuestión de ganar una guerra, están pensando cómo sobrevivir con cierto margen de éxito. Y esperando que de alguna manera, con algunas ganancias de ese tipo y no perder, se puede lograr cierto momentum para que continúe la vida política de la organización. Esa es la debilidad típica de nuestra organización y yo peleo en contra de eso. Esto es necio. Es torpe porque uno está peleando porque algunas personas votan y algunos votan y otros no, y algunos votan más y otros menos. Eso es infantil en la política, pensar así. Lo típico de que la gente se les enseña de los votos y todo lo demás es una tontería total, especialmente bajo estas circunstancias. Una victoria electoral para un partido. Un partido es un instrumento, no es un medio. Solamente un medio en cuanto a instrumento, un instrumento de la historia. No es la opinión pública que importa, porque en cuanto a la opinión pública de la población y los ciudadanos de Estados Unidos, es mierda total. No han podido lograr casi nada desde que Bill Clinton salió de la presidencia, entre otras cosas. Eso es algo ya muerto. Hay dos generaciones ahora, cada de 20, 25 años. Esas dos generaciones recientes son absolutamente incompetentes, pero son un factor muy significativo en toda la operación. Se les está utilizando. Ellos no son los que usan. Los ciudadanos no están votando en base a su valentía, están votando solamente en base a el verdadero liderato. Y la diferencia fue que la política de Keisha, su política de la campaña, fue muy diferente a cualquier otra política o campaña que hemos realizado en nuestra organización desde hace mucho tiempo. Porque lo que había antes era una política de oportunismo. Se dicen las palabras mágicas y a la gente les gustan las palabras mágicas y la gente saca más votos y quizás más votos. Pero así no se cambia el mal que se tiene que cambiar. Está diciendo la gente así, porque la gente, el problema que tiene, como la mayoría de la gente de Estados Unidos, no tiene ningún concepto de lo que es la historia. Creen que se llega al borde de una oportunidad para robar o comprar o ganar algo. Y uno está ver qué se puede lograr a corto plazo, digamos de 4 años o 2 años de una educación universitaria. Y el sentido de lo que vas a hacer para cambiar la historia o mover la historia es casi cero. Uno tiene sueños, no tiene fantasías, asuntos amorosos, relaciones sexuales, van, vienen. Eso es muy fácil. Esa es la condición típica de los Estados Unidos y de su pueblo. No hay verdaderamente valentía política en la población de Estados Unidos. Nada. Lo que hay, y lo que hay que entender es entender esto desde arriba. Hay que entender el problema. Porque lo que se tiene que hacer es presentar un futuro a la población que es un futuro que jamás hubieran concebido sin tu liderato. Y eso es exactamente
el método característico de lo que hizo Keisha. También es la manera en que se le da liderato a la población. Ahora, lo que yo dice es que no vamos a tener una campaña en Texas nada más. Vamos a tener una campaña de Texas y California, el norte de California. Es lo que está haciendo Steger también, igual que Keisha. Uno en Texas, otro en California. Juntemos las dos campañas, porque estos dos estados, Texas y California, son los dos estados más grandes de todo Estados Unidos. Y si somos capaces de hacer que se logre un viraje en el estado de Texas y parte del estado de California, y realmente se está haciendo, no una de esas cosas oportunistas y vamos a ver qué dice la opinión popular y les vamos a caer bien. No, eso es tontería, infantilismo, que la gente hable así. Lo que se tiene que presentar no es alguna expresión exitosa de la opinión popular. Hay que ir más allá de la opinión popular. Uno tiene que crear una imagen de lo imposible. Es decir, lo que el pueblo hasta la fecha jamás hubiera soñado en hacer. Y la manera que uno cambia la situación, como la situación actual de Estados Unidos, especialmente de los últimos dos periodos presidenciales, que ahora estamos llegando casi a 8 años con Obama, tenemos una población ahora que ahora ni habían nacido entonces, y hay 2 generaciones que no habían nacido y intelectualmente todavía no nacen. Esa es la realidad. Y esperas que esta gente que no ha nacido intelectualmente que tomen una decisión en base a su juicio. No hay que buscar alguna solución de las masas, de encuestas y popularidad. Lo que hay que hacer es tomar un pueblo totalmente desesperado, que es la realidad de la gente de Estados Unidos, salvo los de Wall Street. Ellos tienen otro tipo de desesperación, como la desesperación del diablo. Eso es lo que ellos representan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear una respuesta a la pregunta que no se ha preguntado. ¿Cuál es la solución a esta declive constante de la economía de Estados Unidos, por ejemplo? La economía de Estados Unidos no ha tenido progreso neto en los esfuerzos de su población, en su economía, desde el asesinato de la candidatura a la presidencia del otro Kennedy, Robert Kennedy. Así que lo que se hizo, lo que intentó hacer Ronald Reagan, luego el conato de asesinato en contra de él, fue algo clave para tratar de pararnos y pararme a mí en particular de lograr que se apruebe la iniciativa de defensa estratégica, orquestado por el Imperio Británico. No lo hicieron los estadounidenses. Sí, claro, muchos miembros del Congreso que son prostitutas participaron en eso, de inmediato dieron media vuelta. ¿Pero por qué? Por sus consideraciones electorales, sus inversiones en la próxima elección. Y cuando lo que lograron fue que un agente británico se colocara como el nuevo jefe soviético, ese viraje de colocar a ese agente británico a cargo del imperio, la Unión Soviética, es lo que paró a la iniciativa de defensa estratégica que yo había negociado personalmente con los funcionarios soviéticos encargados del asunto sobre la cuestión de la iniciativa de defensa estratégica. Pero los británicos cambiaron el liderato soviético y eso es lo que mató a la iniciativa de defensa estratégica. ¿Cuánta gente en Estados Unidos sabía eso? ¿Cuánta gente en el mundo sabía eso en cuanto a la población en general? ¿Cuánta gente en el mundo además ni soñaron que ese era el caso? Entonces la respuesta a estas cuestiones son 2 cosas. Primero, hay que tener el concepto que es mucho mejor que el de cualquier otra persona. En cuanto a la población en general, uno tiene que enaltecer, subir a la población, sacarla de su estupidez,
dándole cierta inspiración con los que ellos se pueden movilizar para lograr lo que hizo la Revolución Americana en su caso, bajo condiciones terribles, bajo corrupción terrible en todas las colonias, las 13 colonias, totalmente corrompidas, y unas cuantas personas encabezadas por Benjamin Franklin movieron el asunto internacionalmente. ¿Quién votó por esto? ¿Quién votó por iniciar la Revolución Americana de una manera para que pudiera ganar? Benjamin Franklin, quien estaba actuando a nombre de Cotton Mather, que le había asignado esa misión. Así que los siglos previos, la colonización en Massachusetts había sido la cuna de lo que se volvió el éxito de la fundación de Estados Unidos, el establecimiento de Estados Unidos en tanto nación. Entonces, todos los cambios verdaderos en una situación como esta tienen lo que llamamos técnicamente, quizás no en su descripción, tienen un cambio revolucionario, un cambio desde arriba comparable presente en lo que pasó con la formación del Renacimiento Dorado, que fue una iniciativa provocada en parte por Juana de Arco, el asesinato de Juana de Arco por parte de los intereses británicos del momento, que enfureció a los líderes del cristianismo en el continente para que crearan un renacimiento dorado que vino desde fuera de todas las corrientes de opinión del momento. Todo iba en dirección contraria históricamente. Y si uno quiere salvar a Estados Unidos, dejen de hablar de la opinión popular. Lo que hizo Keisha, y con esto está respaldada por Michael Steger, ella fue candidata que ningún otro miembro de nuestra organización jamás hubiera podido empezar a hacer. Si quieren una solución, encuentren una persona que no está ciega para que vea el camino al futuro. Y la manera en que ella condujo su campaña, y eso me dio gran placer, fue que ella hizo la tarea, ella condujo nuestra gente en lo que hicieron en Texas, y algunos estaban haciéndolo a regañadientes. Esa es la naturaleza de la característica intrínsecamente revolucionaria de cualquier momento revolucionario críticamente decisivo en la historia. Así es que no hablemos de la parte práctica, deductiva, interpretativa de la historia. La historia deductiva es paja, es fracaso intrínseco. La mayoría de la población de Estados Unidos, de lo que yo sé de mi historia, de mi vida, desde 1922, todo lo que conozco, las masas de la población son realmente impotentes. Escogen metas y ambiciones que no tienen ninguna posibilidad verdadera intrínseca de realización. Y solamente cuando surge un verdadero liderato, como el liderato de la Revolución Americana, entonces hay una transformación de la población a través de esa capacidad y cualidad de liderato. Y requiere cierta penetración, cierta perspicacia de esos líderes respecto a los errores, los fracasos que representa la opinión popular. Uno tiene que realmente asombrar a la opinión popular para que deje de ser opinión popular, para que vean que tienen que dar un paso al lado y ver que necesitan una nueva alternativa a las necedades que están haciendo hoy día. Esa es la realidad. La historia es así. La gente está entrenada en la sociedad para creer que la experiencia práctica es la lección que la historia nos da. No, esa lección, ese cuaderno de lecciones condena a naciones enteras, a culturas enteras a su destrucción. Es la imaginación para ver el futuro, no de una como imaginación arbitraria, sino una perspicacia para entender el error inherente del gobierno actual y cambiar la actitud e influenciar un grupo de personas en el gobierno y fuera del gobierno para decir lo que estamos haciendo no funciona, es paja, no nos
nos va a llevar a ningún lado. Votos por esto, votos, sobre todo, todo esto no funciona para nada. Nos va a conducir a nada, porque siempre vamos cuesta abajo y vamos hacia el abismo, hacia un barranco. Hay que parar esa trayectoria hacia el barranco. Hay que ir en una dirección diferente. Y Keisha hizo ese tipo de labor. Ahora, lo que ha pasado es que, como resultado de lo que ha hecho, y en realidad obtuvo más votos de lo indicado, pero no se contaron correctamente, y tenemos gente en Texas que nos ha dado información al respecto. Pero, no obstante, ahora vemos esto prácticamente. Hablemos de la estupidez del Partido Demócrata. ¿Cómo se hizo? Lo hizo el Partido Republicano. ¿Cómo que el Partido Republicano lo hizo? Bueno, Obama verdaderamente estaba trabajando en base al apoyo para el Partido Republicano. Y el Partido Republicano en Texas, o gran parte del Partido Republicano, es una maquinaria que estaba trabajando con los demócratas, que estaban trabajando de la mano con los republicanos en cuanto a definir su orientación. ¿Qué ocurrió? Ahora vamos a pasar por otro proceso electoral que ya está en marcha. Hay candidaturas presidenciales, ya se está vislumbrando la contienda presidencial. El próximo paso será para la próxima fase electoral. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, el Partido Demócrata se amarró al Partido Republicano en contra de Keisha. Movilizaron al Partido Demócrata para oponerse a Keisha, que era la única candidata demócrata. Entonces, ¿qué clase de Partido Demócrata hace eso? Una caterva de burros que no tienen piernas. Simplemente rebuznan, porque no pueden caminar, rebuznan. El Partido Demócrata ahora está llevando a cabo una movilización para una contienda presidencial, y también tienen que encarar el hecho de que hay un derrumbe financiero que viene en general, que podría ser un derrumbe total de la economía estadounidense. Esto no va a ser una cosa estable. ¿Cómo vamos a cambiar este asunto? Vamos a darnos cuenta que el Partido Demócrata es un problema. Si el Partido Demócrata de Texas sigue apoyando al Partido Republicano, como lo hizo al votar en contra de Keisha y decir que ella no es una demócrata, esa es la historia para uno. Así es que el Partido Demócrata ahora se encuentra en una crisis. Es garantizado que ellos van a perder la próxima elección, no importa qué es, porque siguieron la corriente de Obama y siguieron la corriente de Obama sobre pretexto de apoyar a Obama en contra del Partido Demócrata de Texas. ¿Usted quiere seguir a semejantes dirigentes? ¿Usted cree que el pueblo estadounidense puede encontrar éxito con ese tipo de dirigencias? Y los demócratas inteligentes, y también hay unos republicanos inteligentes, son pocos, pero ahí los existen, han visto esta situación, y la única esperanza que puede ocurrir en términos democráticos, que puede ser un éxito para Estados Unidos, para la existencia continua de Estados Unidos, uno tiene que sacar a estos demócratas de vergüenza, para que ellos se pongan de rodillas y digan: perdónenos, perdónenos. Nosotros no entendimos. Estábamos viendo cómo hacernos un par de dólares. Estábamos buscando una dádiva. No estábamos peleando por el futuro de nuestra nación. El método deductivo que se le vende constantemente a la gente como la respuesta en la política, ese es para embaucar a los idiotas. Es el principio de Barnum, sin los elefantes. Los grandes embaucados, el pueblo estadounidense, siempre y cuando crea ese pueblo que tiene que votar por lo que ve es la tendencia presente.
Y el problema que tenemos en el mundo hoy día, que la tendencia de la opinión popular que se ha solidificado durante las últimas décadas, es el problema. Usted no puede deshacerse de eso, de esa influencia, de ese hábito. Si usted no puede lograr que el pueblo estadounidense reconozca que esto, entonces está condenado a desaparecer. Usted no va a poder obtener ayuda del pueblo estadounidense tratando de ser bueno con ellos, si usted los apoya a ellos en su elección de continuar el camino hacia la perdición. Quería hacerte una pregunta. Algo de que dijiste me hizo pensar en esto también. Algo que tú has estado sacando a relucir recientemente sobre el verdadero significado de la ley y lo que eso implica sobre el patriotismo. La próxima semana, como el pueblo sabrá, será el primer aniversario de las primeras revelaciones de Snowden sobre la vigilancia en masa por parte del gobierno contra el pueblo estadounidense. Y este miércoles pasado, Edward Snowden dio la primera entrevista a un medio estadounidense, le dio una entrevista de 1 hora a la NBC. Y lo que yo vi como muy interesante es que en esa entrevista recalcó distinguir entre dos tipos de la ley. La ley positiva meramente, lo que se llama lo que es ilegal o ilegal según dicen las leyes, que pueden cambiar a lo largo del tiempo, y la ley natural o moral de lo que es correcto. Y él recalcó, cuando estos tipos de dos leyes están discrepan, ha habido muchos casos en nuestra historia de nuestra nación en la cual los verdaderos patriotas se han visto obligados a quebrantar un tipo de ley para defender el otro tipo de ley. Por ejemplo, dijo, yo creo que la idea más importante que debemos recordar de que ha habido momentos a través de la historia estadounidense donde lo que es correcto no es lo mismo que lo que es legal. A veces, para hacer lo correcto, uno tiene que quebrantar la ley. Y la clave aquí es en términos de la desobediencia civil. Posteriormente en esa entrevista, cuando Brian Williams le preguntó si él se ve como patriota, él dijo, sí, yo me veo como tal. Y entonces procedió a hablar sobre lo que es la idea del patriotismo, lo que significa eso para él. Y dijo, yo creo que patriota es una palabra que se manipula tanto que puede quedarse devaluada. Pero ser un patriota no significa darle servicio al gobierno como prioridad por encima de cualquier otra cosa. Ser un patriota significa saber cuándo proteger tu país, saber cuándo proteger tu constitución, saber cuándo proteger a tus conciudadanos de las contravenciones y los adversarios. Y esos adversarios no tienen que ser necesariamente naciones extranjeras, pueden ser normas malas, pueden ser funcionarios y demás. Y finalmente, dijo lo siguiente, si uno quiere ser libre, no puede ser sujeto de un Estado que nos vigila. No podemos abandonar nuestros derechos. Tenemos que ser parte activa de nuestro gobierno y tenemos que decir que hay ciertas cosas por las cuales vale la pena morir. Y yo creo que este país es una de ellas. Así que yo creo que Snowden representa un americano muy raro, que ya muy escaso en su generación, pero en el sentido más profundo. Lynn, yo sé que tú has hablado de forma reiterada sobre tu experiencia personal con el temor, la falta de moralidad, la pequeñez del carácter que ocurrió con la cacería de brujas de Truman y también la persecución y los asesinatos de los hermanos Kennedy. Y tú también has sido perseguido por parte del gobierno, un gobierno que a veces se convierte en enemigo de su propio pueblo. Así que tú pudieras darnos ciertos conceptos, cierta intuición sobre lo que significa la Constitución, para que los estadounidenses entiendan lo que está haciendo Snowden. Y yo no sé hasta qué punto Snowden entiende claramente lo que está haciendo, pero obviamente lo que ha dicho en ese discurso de 1 hora que yo vi la copia de ese programa,
es muy atractivo. El problema es que no es culpa de él. El problema en el diálogo es en cuanto al marco de esa conversación, de que si uno quiere llegar a los puntos fundamentales hay que decir, mira, el problema que en nuestro gobierno es que durante mucho tiempo, con lo que vino a ser la Confederación Esclavista, que fue un ataque traicionero contra la existencia de los Estados Unidos, donde se compró a gente, se vendió a gente, vendiendo a otra gente que eran comprados y vendidos y que nunca se pagó por ellos. Tampoco. Así que Abraham Lincoln y John Quincy Adams y Monroe también tuvieron éxito en el mismo sentido en que Washington y Hamilton habían tenido éxito siguiendo las huellas de ellos. Y bajo la influencia de John Quincy Adams, Abraham Lincoln llegó a realizar la totalidad, la plenitud de su potencial. Y Lincoln actuó de forma correcta, con un buen temple para encarar lo que tenía que encarar, que era una traición total. Y lo que él tenía era un punto de vista de perdonar para acabar con esta traición, para un fin moral. Pero la Confederación era un estado de traidores. Lee fue traidor consciente contra los Estados Unidos. ¿Para quién trabajaba él? ¿Para quién trabajaba él a sabiendas, voluntariamente? Lee trabajaba para la monarquía británica, el enemigo más severo de los Estados Unidos. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Estados Unidos no tenía dinero. Estaba en quiebra cuando Abraham Lincoln asumió las riendas del gobierno. Él tenía que andar escondido para que los asesinos no lo acabaran tan pronto llegara a la presencia. Lo que él hizo fue al Departamento de Hacienda. Él puso una ley que no existe ya en Estados Unidos, que anula toda esta porquería. Y emitió entonces papel moneda. ¿Y qué son estos papeles monedas? Que es la única forma honesta de Estados Unidos que debe tener Estados Unidos en su propio nombre. El papel moneda emitido por el gobierno es un sistema de crédito que se controla y regula a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente Ministerio del Tesoro de Estados Unidos, que elimina las concesiones a los derechos de los estados, que fue la forma en que se usó para, de forma repetida, subvertir a Estados Unidos. Así que esta gente no tenía la intención de ser traidores contra los Estados Unidos, pero debido a su propia codicia, al tratar de ganar más dinero. Pero la otra cara de esta moneda es que Estados Unidos, el sistema estadounidense, como lo definió todos los próceres, especialmente Alexander Hamilton, de que el dinero no tiene ningún valor intrínseco, que la idea de que el dinero en y de por sí tiene un valor intrínseco es esencialmente una corrupción satánica de la moralidad, y que eso ha destruido a Estados Unidos y a otras naciones de forma repetida. La idea de que el dinero de por sí, que se llama monetarismo, que representa valor económico, es el fraude más grande que se ha perpetrado en la época moderna. ¿Cuál fue la política que estableció Hamilton? La política que definió Estados Unidos era la producción, es producir, desarrollar el poder económico de la nación, aumentar el poder productivo de la nación de un momento a otro. Si hace algo hoy, mañana lo hace para que sea mejor. Entonces, la ganancia solamente debe ocurrir como resultado del progreso, en la forma que esto beneficia a la economía. Pero el hecho de que el dinero de por sí que compra el alma, eso es terrible.
Ese es nuestro sistema. Y lo que ha ocurrido es que Estados Unidos ha tenido grandes presidentes con buenas intenciones. Algunos que pudieron poner estas intenciones en práctica, otros no pudieron. Pero la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos eran cerdos. Y tenemos cerdos más de mejor calidad en nuestras fincas, en nuestros chiqueros, que los que tenemos en la presidencia. Porque todos son monetaristas. Y los monetaristas es el principio de Judas. Cualquiera que sea un monetarista es un Judas irredimible, y debemos tratarlo. No debemos permitirlo que se ande por ahí mucho tiempo. Y de eso es que se trata el asunto. El asunto es que para tener una sociedad que se fundamenta en principio, significa que uno tiene una sociedad antimonetarista. El principio es aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo de la raza humana y hacer que el poder del trabajo sea útil. El hombre tiene el derecho a que no se le trate como animal. Y Wall Street trata a los seres humanos en Estados Unidos como animales. Y de hecho, a veces los animales reciben mejor tratamiento que lo que Wall Street le da a la gente. Y lo que eso ocurra es un principio de química. El problema es que uno que yo conozco muy bien y cual soy un experto, ¿qué significa la economía? De hecho, es un principio que es desconocido para la mayoría de los profesores y de otras personas, personas que supuestamente son autoridad, que no saben lo que es la razón, que no tienen ningún concepto claro de lo que es la razón humana, que no tienen un entendimiento de la diferencia entre la raza humana y los animales. Verdaderamente no conocen la diferencia. Dicen, bueno, vamos a tratar a esta gente como esclavos, en otras palabras, como animales, y nosotros, como somos otros animales, vamos a controlarlos, vamos a tener colmillos más grandes que los que controlamos. No nos vamos a comer, los vamos a matar. Lo asaremos el martes. No hay moralidad. Si no es humano, no puede ser moralidad. Si es dinero, no puede ser moralidad. Ahora, denegarle a la gente al dinero es un delito, porque usted le ha negado a esa gente la oportunidad de organizar su vida en cuanto a un principio real. Entonces se convierten en mendigos. Yo necesito un trabajo, necesito un poco de dinero, necesito un trabajo. ¿Quién me va a contratar? ¿Tengo que robar? Tal vez deja robar. ¿Crees que me voy a salir con esa? Bueno, si vas a robar y te vas a salir con el robo, entonces debes meterte a abogado si quieres salirte con la tuya. Estas son las realidades. ¿Qué es la raza humana? La raza humana, nuestros grandes amigos de Rusia, el gran amigo nuestro Vernadsky entendió este problema. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y un animal? Yo sé lo que significa la diferencia, pero la mayoría no lo sabe. ¿Por qué son tan idiotas? ¿Por qué no saben lo que yo sé? El ser humano es único porque ningún otro proceso que nosotros conozcamos es capaz de convertirse en el equivalente de un ser humano. Porque el individuo humano se desarrolla a través de un proceso de química verdadera, que la raza humana es el único que a voluntad puede aumentar su poder químico en tanto especie. Es voluntario. Ninguna otra especie puede hacerlo. El valor humano es aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, que puede medirse en la química competente como el aumento en la eficiencia de la equivalente de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos, que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX, es una aproximación simplista de lo que nosotros en este siglo actual hemos sido capaces de entender en términos de la química física. Lo que ocurrió es que Satanás tomó la forma en nombre de un idiota de francés, pero también
de un satánico puro, que verdaderamente era el que dirigió al Imperio Británico durante el siglo XX, Bertrand Russell. Ese era Satanás. Lo que ocurre es que usted gana dinero como tal y hace que esto sea el nexo de la humanidad. Usted no produce en términos químicos. Y ese es el principio de Bernatsky. Y es el principio que yo planteé este miércoles pasado. Y demostramos cómo es que la música clásica, a diferencia de la música mala, a diferencia de la música de los cerdos, y a veces los cerdos cantan mejor, por lo menos son más convincentes. El problema entonces es que nosotros no tenemos una moralidad en Estados Unidos hoy en día, en general, y en Europa, porque la creencia sobre la raza humana es que el asunto debe ser el dinero, y en torno a eso es que debemos organizar la sociedad. La riqueza monetaria o ganar moneda, el asunto de crear mayor productividad. Por ejemplo, la política verde. Cualquier empleo de la política verde, sea en Estados Unidos o en el sistema británico, la política verde es un sistema de genocidio contra la raza humana. Eso es lo que hace, eso es lo que es. Porque niega, impide. ¿Y qué es lo que impide? Define a la política verde como intrínsecamente la política que llamaremos satanismo. Cualquiera que acepte una política verde en Estados Unidos, que la apoya o trata de fomentarla a través de la ley, está llevando a cabo un acto satánico contra la población. Porque este mismo proceso en sí significa un proceso de esclavitud y un sistema de esclavitud que maneja la reina de Inglaterra y su familia, que reduce con la política verde y destruye la posibilidad de continuar la vida humana en los Estados Unidos y más allá. La intención de la reina de Inglaterra, que es una criatura satánica, de forma explícita, de forma sistémica, satánica, es reducir a la población humana de forma explícita de unos 7.000 millones de personas que tenemos recientemente a menos de 1.000 millones lo más pronto posible. La política de ella es que la política verde es de obligar a una reducción de la población humana e inducirla a ser bestializada de los pocos que sobrevivirían, que van a permitirá sobrevivir. Ese es el asunto que tenemos por delante. El Imperio Británico hay que destruirlo. Porque siempre y cuando toleremos ese imperio y le permitamos tener ese tipo de poder sobre el destino de nuestro pueblo, pueblo de los Estados Unidos y de otras naciones, estaremos bajo el gobierno literalmente de Satanás. Y ese es el asunto que nosotros en Estados Unidos tenemos que aplicar la ley verdadera que conforma a la naturaleza del ser humano, de la especie humana. La capacidad de la raza humana es de aumentar el flujo estos son los medios a través que podemos defender la existencia en la Tierra. Podemos encarar, por ejemplo, los asteroides que pueden acabar con la raza humana, por ejemplo. Así que nuestra capacidad de bregar con este tipo de problemas y de por sí es el resultado de la maldad, porque ha pasado el momento que debimos haber encarado ese problema. Eso es lo que verdaderamente está en juego. La idea de la ley, entonces, la ley correctamente concebida, es una ley que conforma con lo que acabo de definir, que son los requisitos de los cristianos a diferencia de los satanistas. La reina de Inglaterra es una satanista, como lo fue su predecesor, el Imperio Romano. Bueno, ya te adelantaste, te iba a hacer una pregunta final sobre Vladimir Bernatsky, pero que tú habías plantado en cuanto a tu respuesta en la conferencia de Kunststoff, pero creo que tú llegaste antes de que pudiera hacerte la pregunta, así que voy a tomar eso como tus palabras de conclusión de esta transmisión de esta noche. Gracias a ti, Lynn, y les doy las gracias a todos ustedes los que se sintonizaron, y manténganse en sintonía con larushpac.com.